nos vamos a conocer un poco, ¿vale? Entonces, hacemos como una ronda, ¿vale? Entonces vamos girando y yo voy a presentarme y cada vez que me presento, bueno, al presentarnos tenemos que hacer un gesto para que yo luego me acuerdo vuestro nombre. Vale, entonces me llamo Annalisa y yo voy a hacer un gesto que es la sonrisa, ¿vale? Entonces, como siento que es lo que más me identifica, ¿vale? Usa una sonrisa. Podéis usar un gesto que queráis, por ejemplo, las cosas que os gustan, si os gusta bailar, si os gusta, por ejemplo, cantar, ¿vale? Hacer como un micro, ¿vale? Entonces empezamos por aquí. Yo me llamo Teresa y me gusta también caminar por el monte. Bienvenida, Teresa. Yo me llamo Celia y me gusta dibujar árboles. Dibujar árboles. Y pinos que se hacen así. Muy bien. Yo me Teria. llamo Elizabeth y me gusta ganchillo. ¿Te gusta el ganchillo? Pues, mira. Bienvenida, Elizabeth. Diana. ¿Cómo te llamas? Cuéntame. ¿Y qué te gusta, Diana? Mamá. Bailar. Pues hagamos un gesto. Bueno, ¿sabéis qué vamos a hacer hoy aquí? ¿A qué habéis venido? Pues no sabemos. Vale, hoy vamos a hablar del Principito, ¿vale? Os voy a contar este libro, ¿vale? Es un libro que hemos publicado junto con el grupo de Afandice, no sé si conocéis, pero es un centro de ocupacional que está en Villaverde Alto, y hemos hecho un taller. En ese taller lo que hacíamos es contar la historia del Principito, ¿vale? La leíamos juntos y luego lo que hacíamos dibujar. ¿Vale? Y todos estos dibujos y todo esto que hemos ido contando se ha convertido en un libro, ¿vale? Luego os voy a enseñar un poco con más detalles. Yo voy a leer y vamos a comentar juntos. No hace falta saber leer para estar en este taller, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer después es ilustrar o hacer collage con todo lo que vamos a escuchar, ¿no? Entonces, es verdad, antes Elizabeth me decía que los libros del Principito le parecían infantiles, ¿no? Como para niños, ¿vale? ¿Sabéis por qué los libros del Principito parecen infantiles? ¿O por qué son infantiles? ¿Por qué parece que lo ha dibujado un niño? El autor del libro dejó de dibujar cuando tenía 5 años. Bueno, el autor del libro y el escritor realmente, y la historia que nos cuenta es que de repente a 5 años dejó de dibujar. Pues bueno, en este caso, ilustrar, ¿sabéis qué es ilustrar? Es coger un texto y convertirlo en una imagen, ¿vale? Entonces no es trabajar con la imaginación como te gusta a ti, pero también luego tú puedes imaginar, por ejemplo, mis alumnos dibujaron diferentes principitos, ¿vale? Bueno, luego os explicaré un poco más la historia, pero claro, uno de los personajes principales del libro es el Principito, pero claro, cada uno lo imaginaba de una manera distinta, ¿vale? Entonces, hay quien lo imaginaba triste, porque claro, a veces el Principito también estaba triste. A quien lo imaginaba súper alegre, a quien lo imaginaba enamorado, ¿vale? Enamorado de la rosa. Entonces, claro, al final la imaginación, nosotros podemos tener mucha imaginación aunque tengamos que dibujar un personaje en concreto, ¿vale? Bien, vamos a ver, os voy a enseñar un poco el proyecto, ¿vale? Esto fue un podcast que grabamos gracias a Traductores del Viento, que nos entrevistó el proyecto, y aquí estamos hablando un poco del libro. Voy a empezar. Yo he conocido 11 principitos, cada uno con su planeta y su flor. Con sus grandes raíces de baobabs y con sus preguntas a veces sin respuestas. Todo empezó un día que decidí dejar de mirar a mis miedos, mis preocupaciones, para salir, viajar a otros planetas, explorando otras realidades. El propósito era enseñar a dibujar. Yo nunca había dibujado un elefante dentro de una boa. Tampoco había sentido lo que se siente cuando te dicen: deja el dibujo, lo tuyo no es eso. Tuve la suerte de crecer con una madre que no me juzgaba si pintaba una cara poco exacta o un elefante azul. Así que aprendí a dibujar y dediqué mi pasión y mi vida al arte. Hablando sobre el pintar y el dibujar, decía: aquí me quedo relajada y me realizo. ¿Te realizas, has dicho? Sí, me siento realizada. Y me tienen en cuenta mis opiniones y todo lo que digo.
Cristina, ¿cómo te sientes tú cuando dibujas? Muy bien. Cuando me meto ya no hay Cristina. ¿Dónde está Cristina? En el dibujo, dentro. Aquí miras en el ojo, es como si estuvieras viendo más allá. Te metes dentro y como si estuvieras viendo otra dimensión. Otra dimensión. Qué bonito. Recuerdo que comentabais que estabais haciendo un árbol de los deseos y que hubo un momento en el que, si no me equivoco, fue Raquel, que dijo: Yo he pedido un deseo. Pues me lo tienes que enseñar porque yo no lo he Yo he visto. pedido un deseo, ser pintora. Antes de dibujar, vamos a contar un poco la historia del pequeño príncipe, del principito. A ver, ¿cuántos de vosotros conocen la historia del piccolo príncipe o el principito? ¿No? Nadie. ¿Sabe? ¿Nunca habéis oído hablar del principito? No, yo no. Vale, os hago un pequeño resumen y luego leeremos unos fragmentos y de ahí vamos a hacer o un collage o una ilustración. Podéis dibujar, podéis pegar, podéis colorear, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Pero os voy a contar primero. Es una historia que cuenta de dos personajes principales, ¿vale? Entonces, uno es un aviador. ¿Sabéis qué es un aviador? Una persona. Una persona. ¿Y qué hace el aviador? Se puede decir aviador o piloto, ¿vale? Entonces, un piloto que lleva aviones. Muy bien, ¿vale? lo has dicho Entonces, muy bien, Mari. ¿vale? Entonces este piloto lleva aviones, entonces cuenta la historia de este aviador y de un principito. Un principito que se encuentra de repente en el desierto porque el aviador tiene una avería, ¿vale? El avión se rompe un motor, entonces aterriza en el desierto. Y allí se encuentra con un personaje que se llama el principito, ¿vale? Entonces, pero antes de toda esta Oye, historia... ¿has tenido novia? ¿Quién ha tenido novia? El Principito. Creo que no. Creo que no. De hecho, Cristina, que era una alumna que la habéis visto también en el vídeo, dijo que no tiene pareja, no tiene No lo he familia, escuchado. no hay niños. Es verdad que en el libro del Principito no hay familias, son todas personas solas y cada una que vive en un planeta diferente. Ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, el libro, ¿sabéis cómo empieza? Empieza con la historia del aviador, del piloto, cuando era pequeño. Y él se quedó fascinado por una ilustración que había visto en un libro. Y esta ilustración era una boa, ¿sabéis? La serpiente boa, que se come una fiera, ¿vale? Que se comía una presa, que se comía un animal. Entonces de repente ve esta ilustración y se queda fascinado. ¿Sabéis que las boas cuando comen animales no mastican? Entonces lo que hace Se traga todo. muy bien, traga de repente toda la presa y luego tiene 6 meses para hacer la digestión. Entonces todo esto le pareció como fascinante. Digo, wow, 6 meses para hacer la digestión. De hecho, una compañera dijo, wow, yo creo que se acostará, porque 6 meses no se podrá mover, ¿no? Para poder digerir, porque depende luego de cuánto grande es la presa que se ha comido. Entonces, él se quedó tan fascinado por esa historia que dibujó una serpiente que se comía un elefante. ¿Vale? Entonces aquí veis la serpiente que se come el elefante. Es verdad que el dibujo, ¿a qué parece otra cosa? Este dibujo de arriba, ¿a qué parece? Una cueva. ¿Una cueva? ¿Qué más? ¿Qué puede parecer? Un puente, Un puente, ¿qué más? Un sombrero. un sombrero, Un un sombrero. puente de esa. ¿Vale? Entonces, ¿por qué según vosotros? ¿Qué significa? ¿Por qué vemos tantas cosas? Lo que tenemos es imaginación. imaginación. Muy bien, es imaginación, ¿vale? Podemos imaginar muchas cosas diferentes en algo que hemos visto en un dibujo. Entonces, cuando era pequeño el aviador se frustraba, ¿sabéis qué significa frustrar, no? Pero muy nervioso porque no conseguimos algo. Porque cuando Eso es dibujaba... lo que hago yo. Eso le pasa a ella. Se frustra mucho. Te pones nerviosa Sí. cuando no te salen las cosas. Bueno, Sí. esto Se cabrea. nos pasa mucho a todos. A todos. A todos nos pasa que nos ponemos nerviosos cuando algo nos sale bien. Entonces, cuando era pequeño, que tenía 5 años, había dibujado esta boa con un elefante y entonces como la gente no lo entendía, lo que hacía era voy a cortar la boa para que se vea el elefante por dentro. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? La gente seguía diciendo, mira, es que no lo entiendo tu dibujo, no sé qué significa.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no entienden nuestro dibujo a veces nos ponemos un poco tristes. O No me sale. o no me sale, ¿no? Si sientes que los demás no entienden lo que estamos dibujando, es como que sientes que no dibujas bien. Y además se le dijeron que dejara de dibujar. ¿Os parece bien que a un niño de 5 años le digan, deja de dibujar? Pero si es un bebé. Claro, si es un bebé. Entonces dijeron, dedícate a algo más serio, como la matemática y la geografía, ¿no? Entonces, hicimos un capítulo, mira, del libro, hay un capítulo que se llama Dibujar no es serio. Pero lo que hemos hecho es tachar lo que pone no es serio, porque para mí es serio, ¿no? ¿Os parece serio o no dibujar? Bueno, a veces. A veces. ¿Cuándo es a veces? ¿Cuándo es que es serio dibujar? Cuando me pongo muy nerviosa necesito dibujar rápido. Necesitas dibujar rápido. ¿Y por qué quieres dibujar rápido? Porque no me sale lo que dibujo. Sí, pero si dibujas despacio. Pues no se me van las ideas. Ah, mira, necesitas sacarlo rápido, ¿no? Qué bueno, me gusta esta idea. Claro, es que dibujar es sacar lo que tenemos dentro, ¿no? Y tú has dicho además que dibujas con imaginación. Sí, O sea, que a ti no te gusta mirar, te gusta imaginar, sí. no copiar un dibujo, ¿no? Primero lo miro y luego lo hago. ¿Y qué es la imaginación? De pensar. Pensar. ¿Qué es la imaginación para vosotras? ¿Qué es imaginar? Pensar también. Muy mal. ¿Qué es? Es que, Pili, no te hemos entendido. Repítelo. Pensar. Pensar también, ¿vale? Pero pensar en cualquier cosa. Lore, ¿para ti, por ejemplo? Pensar en algo en concreto. En algo en concreto. Visitaba el planeta porque vivía en un planeta muy, muy pequeño al principio. Vivía en un planeta tan pequeño que solo cabía él, 2 volcanes pequeñitos y Si una esto roca. es una cometa, ¿qué estás contando? ¿Te parece una cometa? Sí. Claro, esto es tener imaginación, ¿eh? Realiza. Esto para ti es una cometa. Para la que ha dibujado esto es un farol. Igual que el elefante que tú has visto antes, para otra persona era un sombrero. O sea, esto es tener imaginación, ¿vale?